Hola, mi nombre es Carlos y les agradezco por acompañarme en este canal. En este video vamos a responder dos preguntas importantes. Por un lado, ¿cómo es que llegó a existir un Dios irracional al que todos sufrimos dentro de la secta y que incluso este Dios motiva la existencia del activismo? Y por otro lado, ¿por qué el Dios verdadero permitió que existieran contradicciones e incoherencias dentro de la Biblia? ¿Cómo sabemos que existe un Dios irracional? ¿Y por qué llegó a existir? Pues nuestra conciencia de personas que salieron de una secta, es decir, una conciencia superior, distingue dos clases de dioses, ¿sí? Por un lado está el Dios de amor, de misericordia, de comprensión. Es el Dios al que nuestra conciencia lo identifica como el Dios verdadero. Mientras que por otro lado encontramos un Dios irracional, un Dios de amenazas, de miedo. Ninguno de nosotros está de acuerdo con adorar a ese Dios, porque la misma creación del Dios verdadero delata al Dios irracional. Pensemos por un momento. Tenemos a un niño, ¿sí?, ante nosotros. Imaginemos que este niño lo criamos con amor, con comprensión, con cariño. ¿Verdad que este niño va a crecer sano y fuerte? Pero imaginemos que este mismo niño lo criamos con amenazas, con miedo, con culpas. Seguramente ese niño va a tener problemas emocionales y hasta físicos. Esto nos muestra que fuimos creados para ser guiados a través del amor y misericordia. Por lo tanto, el Dios falso es el Dios irracional que siempre imprime miedos y culpas a sus adeptos, ¿sí? Y ahora vamos a explicar cómo es que llegó a existir. La conciencia percibe a Dios de tres maneras, ¿sí?, de las cuales una va siendo más elevada que la otra. Me explico. La primera percepción de lo divino es la percepción primitiva. Imagínese que usted hubiese nacido en una selva, ¿sí?, con muy pocas personas a su alrededor, las cuales solamente saben cazar y pescar. Su tendencia sería ver lo divino en la naturaleza. Es decir, tenderían a adorar a un águila, o un árbol, una cascada, o cosas por el estilo. Esa es la percepción primitiva. Pensar que lo divino está en algún objeto natural o en todas partes. Luego tenemos la siguiente percepción, que es la percepción cultural de lo divino. Esta percepción se da cuando nacemos en grandes civilizaciones, las cuales ya tienen historias sobre sus dioses, libros, imágenes y demás representaciones artísticas sobre ese dios. La percepción cultural es la más difundida porque es propia de ciertas civilizaciones. Pero el problema con esta percepción es que al ser una creación del hombre, lamentablemente se filtran en sus creaciones emociones humanas y errores humanos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en la Biblia tenemos el Dios verdadero que no miente, pero a su vez en 1 de Reyes 22:22 se muestra que Dios se vale de una mentira para engañar a ciertas personas. ¿O qué podemos decir de Deuteronomios capítulo 13, versículos 7 al 11, donde el Dios de amor, supuestamente, manda a apedrear gente, a matar personas a pedradas? Mientras que en Juan capítulo 8, versículo 7, vemos cómo Jesús dice que el que no tenga pecados, tire la primera piedra. Es decir, aquí vemos ciertas contradicciones, por nombrar algunas, eh, propias de la percepción cultural de lo divino. La creación humana de libros, historias y demás cosas, lamentablemente hizo que se filtraran la imperfección humana, ¿sí?, en estas obras. Lamento decir esto, amigos, pero es la verdad. La Biblia tiene cosas incoherentes en relación a un Dios de amor y también tiene contradicciones. Por lo tanto, ante este problema de la conciencia, que percibe un Dios verdadero, pero ve
pasajes bíblicos o demás cosas incongruentes con ese Dios, viene la siguiente percepción, que es lo más elevado. Es la percepción elevada de lo divino. Se produce cuando el ser humano se da cuenta que la cultura ha contaminado a la imagen divina con ciertas irracionalidades y por lo tanto es necesario tener una relación directa con Dios, con el Dios de amor, desechando todas aquellas componentes irracionales de las escrituras y demás representaciones culturales de la civilización donde ella nació. De allí que yo los invito, por favor, a tener esa percepción elevada del Dios, verdadero, ¿sí? Y escapar de la percepción cultural llena de contradicciones y de interpretaciones diferentes. Porque una representación cultural puede ser interpretada de diferentes maneras. De allí, por ejemplo, que el cristianismo tiene miles y miles de confesiones, de ramas, ¿sí? Tenemos teólogos católicos, teólogos evangélicos, teólogos adventistas, y cada uno defiende sus doctrinas con la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que la percepción cultural lamentablemente no da soluciones, por lo tanto debemos recurrir a la percepción elevada de las cosas. Y esto también responde en parte la segunda pregunta que dijimos. ¿Por qué el Dios verdadero permitió que existieran tantas contradicciones e incongruencias en la Biblia con respecto a su persona? Y es para que nosotros nos demos cuenta de lo erróneo que es la cultura a la hora de manifestar a Dios, ¿sí? Por lo tanto, Dios quiere que escapemos de la religión que fomenta la quietud ignorante. Ya no debemos ser como esa persona ignorante, ¿sí? Que va a un lugar simplemente a sentarse y escuchar que le digan cómo tiene que pensar. No debemos caer en esa posición cómoda, sino que debemos ir más allá, para que de esa manera tengamos una posición activa y una conciencia elevada en relación con Dios. ¿Sí? No vamos a permitir que nunca más nos quieran decir cómo debemos pensar en relación a ciertos pasajes de la Biblia que fueron manipulados o interpretados de tal o cual manera. No, sino que con una conciencia superior vamos a tener una relación directa con Dios, ¿sí? Sabiendo que Él nos pide que tengamos un comportamiento razonable y amoroso, porque nuestro Dios es un Dios comprensivo que nos creó con capacidad de raciocinio, y es más, hasta Jesús dijo que seamos astutos como serpientes y que seamos discernidores. Es decir, no debemos sentarnos simplemente a escuchar algo que ha sido construido y que no sabemos cómo llegó a ser construido, sino que debemos ser discernidores, ser astutos y buscar la verdad de corazón a conciencia, ¿sí? Como último, les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes sean un rey, ¿sí? Un rey cristiano que toma una ciudad, ¿sí? Un rey que adora al Dios verdadero y que toma una ciudad. ¿Usted daría la orden de que en esa ciudad se maten a todos los niños y a todas las mujeres? ¿Verdad que no? Es totalmente incongruente con los valores del Dios de amor. Por eso, los invito a que piensen en estas cosas, a que tengan la percepción elevada de esto, y así llegar a tener una relación pura y sana con Dios, totalmente libre de la contaminación cultural que las religiones han impreso, ¿sí?, en lo divino. Muchas gracias, amigos, por su atención. Espero que les guste esta clase de videos y dejen su like, ¿sí?, si les gustó, y los invito a suscribirse. Que estén bien y que todo les salga bien. Nos vemos. Hasta la próxima entrega.